Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado José Dantes Díaz, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días a todos ustedes. ¿Qué tal? Michael, Maricel, Andrés. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias al Señor. Muchas gracias por estar aquí. Qué bueno tenerte aquí, amigo de larga data. Así es. La gente habla de la política del presidente Medina en relación a las visitas sorpresas, la construcción del teleférico, la ciudad Juan Bosch, muchísimos logros que ha hecho el presidente en estos 6 años de gobierno. Muy bueno. Una continuación de la política del PLD de transformar el gobierno dominicano. Y entre muchas cosas, quizás la gente entiende que es una oportunidad y una prioridad, pero yo creo que no le han dado todavía, o por lo menos la gente no ha comprado la importancia de este tema. Y yo creo, para mí, que una de las funciones más importantes que tiene el gobierno dominicano es la de José Dantes. Porque tener la titulación de un terreno, no necesariamente para producción agrícola, no necesariamente para, yo tengo un terreno en Constanza, no es eso que estamos hablando, no. Es que personas que viven o tienen la oportunidad o están cerca de un terreno para lo que fuere, que lo han apropiado por muchos años pero no tienen la titularidad del mismo, y que el gobierno decide, señores, miren, vamos a titularizar a esta gente para que esta gente sean objetos de crédito, para que esta gente puedan sembrar, para que puedan construir seguro, porque tú dices, bueno, esto no es mío, voy a construir a media, y que el gobierno diga, mire, usted es dueño de estos 155 metros cuadrados de terreno a nombre suyo, Andrés Terrero Alcántara. Con eso usted hace lo que usted crea. Lo puede vender, puede coger un préstamo, y eso es significativamente importante para un Estado. Y me gustaría, valorando la seriedad de verdad con la que hace tu trabajo, Dantes, que nos hable de lo que ustedes están haciendo realmente, que vemos diariamente, constantemente, en los periódicos, entregando títulos con el presidente y con el del EAD o con otra dependencia, a ciudadanos que cuando se ríen no le cabe más espacio porque están felizmente contentos. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Tal y como tú lo estás planteando, esto realmente forma parte de toda una política pública de alto impacto, en este caso social. Y alto impacto social porque justamente trata de garantizar la seguridad de la tenencia de la tierra de miles de ciudadanos que fueron asentados desde hace 20, 30 y hasta más años en tierras que el Estado les dio. Les dio para su subsistencia, les dio para la misma producción o les dio para que construyeran sus casas. ¿Qué ocurre? Durante muchísimo tiempo simplemente se habían limitado a darle esos predios, pero no a regularizar la situación de la tenencia de esa tierra. Y eso entonces fue creando toda una bola de nieve hasta tal punto que nos dio como consecuencia una extralegalidad de la tenencia de la tierra. ¿En qué sentido? Bueno, desde el año 62, por ejemplo, cuando se crea el IAD y todo el proceso de la distribución de tierra entre los campesinos, se asentaron cerca de 155,000 productores. Ahora, al 2012 solamente se habían titulado menos de 14,000, pero no como parte de una política pública del Estado, sino que motu propio en 53 años, esos 14,000 productores fueron buscando su título vía todos los esfuerzos que ellos hayan podido hacer, buscando una brigada técnica, un representante legal que hiciera el trámite ante esa institución. Entonces, ¿qué es lo que esto en este caso te quiere significar? Que el Estado no cumplió con su responsabilidad de garantizar la seguridad jurídica de ese segmento, de la reforma, en este caso, de la reforma agraria. Pero por otro lado, cuando tú te vas entonces al tema de las viviendas sociales, o sea, todas las unidades familiares que se han ido haciendo desde el 66 para acá, tanto las unifamiliares como las multifamiliares, que ahí es donde sale aquel término, los multi, ¿no? Sí, sí. Que son todos esos apartamentos que se han hecho. Unidos
te asignan uno, te venden uno, tú duras 10, 15 años, pagas, pero nunca te dan un título por esa propiedad que ya es tuya. Entonces el Estado te ha puesto en una situación de indefensión, de irregularidad ante un bien que ya es tuyo porque él fue que te lo dio. Y también aplica la vulnerabilidad también. Porque, claro, porque claro. Me puedo sacar en cualquier momento. Claro, y entonces durante décadas tú estás como en un limbo, no por culpa tuya, sino por culpa de que no existía una política pública que fuese a regularizar un derecho que ya es constitucional, que es ese derecho de propiedad. Y ahí es donde surge la comisión, con la simple finalidad de, en este caso, llevar a cabo todas las estrategias que tiendan a disminuir la falta de la titulación en todos los proyectos de las instituciones públicas. Es un órgano interinstitucional donde convergen una serie de instituciones, principalmente las que tienen que ver con todo este tema de la gestión de los terrenos del Estado. Entonces, ahí entra bienes nacionales, el CEA, el INVI, el IAD, el Catastro Nacional, todas las que de una forma u otra tienen una incidencia en este tema, y la idea es articular los esfuerzos bajo una política pública rectora que le permita al Estado, en este caso vamos a decir, indemnizar hasta cierto punto a toda esta gente que desde hace más de 50 años tiene una parcela, tiene un solar o tiene una casa que el Estado le ha proporcionado, pero no le ha dado título, por lo que lo ha colocado en una situación de irregularidad. Licenciado, vamos a aclarar un poquito. Usted mencionó que el Estado le ha dado irregularidad, instituciones del Estado, y todos conocemos que también lo que es el sistema de reglamentación y regularización de tierra en República Dominicana, sí, en los últimos años ha sido sometido a un proceso de cambio, que es esto de la obligatoriedad de los deslindes, y de que las cosas estén bien, que eso inclusive es bueno por un lado, pero hace que los procesos sean más lentos para poder titularizar. El documento que se emite es un título, ustedes terminan con un título definitivo, totalmente deslindado, que no tiene nada que ver con un documento de esos que se emitían provisionales del Estado, un cintillo, un documento, una asignación del IAD, nada de eso. Segundo, hablen un poquito de las instituciones. Sí. ¿A qué punto? Si es cuando a ti el IAD te asigna un terreno o cuando usted se coge un terreno del CEA. Que son cosas diferentes, claro. Porque usted dice que el Estado le ha asignado, pero mencionó el CEA, y que yo sepa, el CEA no asignaba tierra. El CEA no asignaba tierra, pero lamentablemente por la falta de planificación se crearon asentamientos de campesinos en tierras del CEA. O sea, por ejemplo, 20 años atrás se quería crear un asentamiento de productores de cualquier tipo de cultivo. Y en la zona donde se producían esos cultivos... ¿No incluye padres de familia de los que se han cogido terrenos? Absolutamente para nada. No, el Estado garantiza la propiedad privada, la garantiza. Pero ya eso es una función de otros órganos, de la Procuraduría General, del abogado del Estado, entre otras autoridades. Aquí de lo que se trata es de titular los proyectos del Estado, entiéndase, los asentamientos que el Estado creó a través de las instituciones encargadas, IAD en este caso, las viviendas que construyó, ya sea a través del INVI, de bienes nacionales, y es con eso que trabajamos. Que construyó Balaguer, que asignó toda la vida, que le daba un apartamento a una gente, un local en un proyecto, que le daban una asignación y se mantenía en ese limbo jurídico durante décadas. Entonces lo que se ha hecho ahora... era una asignación. Era una asignación, nunca hubo título, no se han dado títulos. Y para concluir con esto, porque hay que estar bastante claro, algunos de esos procesos, los que fueron, que se la cogieron, no. Los que fueron asignados, sí, aunque fueran terreno del CEA o terreno de bienes nacionales o terreno de cosas, o viviendas. Sí.
los que están en el medio. Yo recuerdo en el gobierno, en los últimos 2 años de Balaguer, en los ciruelillos de San Francisco de Macorís, que el presidente Balaguer hizo un gran aparataje e inauguró los ciruelillos. 200, 300 apartamentos con unos locales comerciales. Sí. ¿Verdad? Hacen el acto de inauguración y se entregan los locales comerciales. Pero a la semana, tú recibiste un papel, yo creo que del INVI en ese momento, y tú tenías que pagar 1.200, 1.300 pesos mensuales o 2.000 y pico de pesos mensuales por los apartamentos y 3.000 y pico por los locales comerciales. O sea, claro. ¿Qué te asignó el gobierno? Una venta. Así es. Esas ventas eran a 30 años, a 20 años. Así es. Cuando usted llega a un sitio que tiene que titular y es una asignación del Estado, pero todavía está en proceso de pago, ¿el Estado le está condonando las deudas? No, absolutamente. Tú tienes que cumplir con tu responsabilidad de compra. Ahora, eso no quita que tú no seas titulado. Porque, por ejemplo, cuando usted compra... el Estado se convierte en un acreedor. El Estado es un acreedor en este caso porque es parte de su política social de vivienda, donde yo te construyo, te asigno una y tú la pagas a largo plazo. Es como cuando usted compra una casa, usted va a un banco, toma un préstamo, paga durante 30 años, pero usted tiene su título. ¿Con una hipoteca? Claro está, con una hipoteca. Aquí la situación es que el Estado nunca les dotó de un título a todas estas personas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? En 4 años ya hemos prácticamente titulado más de 40.000 nuevos inmuebles entre parcelas y solares de viviendas. ¿Qué quiere eso en este caso decir? Y esto es algo importantísimo. Que en el caso de los productores, que desde el año 62 hasta el 2015 solamente se habían titulado menos de 14.000 de un universo de 115.000, y motu propio, no como parte de una política pública, vía la comisión de titulación en menos de 4 años ya vamos por cerca de 25.000. O sea, hemos duplicado en 4 años lo que el Estado no hizo en 53 años. Entonces, con el problema de que ahora son deslindados. Exactamente, son deslindados totalmente. Un deslindado. Entonces, no es una carta contable. Lo que usted justamente planteaba era que si era un título ya con todas las de la ley, que si no era una asignación. En nuestro país solo existe un título. Ahora. No, siempre. Todo lo otro siempre tuvo una otra denominación. Era o una carta constancia o una asignación, ya sea del IAD, ya sea del CEA, ya sea del INVI. Pero la ley, no había título. La ley, la 108-05 y la 1542, que era la ley vieja, habla de un certificado de título expedido por el Poder Judicial, garantizado por el Estado Dominicano. Entonces, ¿con qué es lo que en este caso trabajamos? Nosotros trabajamos con el trámite para que todas estas parcelas y todos estos solares tengan su título definitivo, su título deslindado, que en caso de que ellos lo fueran a hacer de una manera privada, les representaría un costo altísimo, aparte de unos tiempos que eran interminables, como muchos saben. Aquí hace unos cuantos años sacar un título, un solo, era un trámite que prácticamente podía llevar de 2 a 3 años. Bueno, parte de nuestra función ha sido coordinar con el Poder Judicial, que es el encargado de manera legal. Con la jurisdicción inmobiliaria. Exacto, de llevar a cabo todo ese procedimiento para hacer más flexibles, sin violar los reglamentos, y más expeditos los procesos de la titulación. Y en el caso nuestro, por ejemplo, hemos creado lo que es la ventanilla única por donde los casos nuestros transitan de una forma más rápida, más expedita. Entonces, cuando se deposita un caso X, por ejemplo, de 500 títulos, de 600, de 700, de 3.500 títulos como lo hemos hecho, que es el que más tiempo nos ha tardado, realmente nosotros en 9 meses ya hemos hecho toda la fase técnica, legal, judicial, que finalmente se concluye con la expedición de un título definitivo, lo que llaman un título definitivo, pero no es definitivo, es un título porque solamente hay uno, y es lo que se le da
a cada una de esta gente que cuando ya lo tiene, luego de 20, de 25, de 30 años, Por fin es dueño. por fin es dueño legal y el Estado le ha resarcido una violación sistemática de más de 50 años. Entonces, por eso es que ustedes ven en todos estos actos, gente La felicidad de esa gente. ya de mucha edad y dicen, yo tengo 30 años aquí, yo tengo 40 años, han hecho vida ahí, su familia ha crecido ahí y en muchos casos son los hijos los que finalmente reciben ya La ese herencia, título la porque herencia. sus padres ya han muerto. Entonces, esto es una reivindicación Así. de unos derechos que el Estado nunca les quiso reconocer. Y en ese sentido, vuelvo y digo, en menos de 4 años ya vamos por más de 40.150 títulos en 21 provincias del país, en 27 de los municipios de Yo nuestro creo que país. esas cifras son sumamente interesantes. Inclusive, debió el presidente detallarla más en su discurso del 27 de febrero. Bueno, lo que pasa es que son tantos muchos temas temas. y son poco y es muy poco tiempo Sí, que él pero realmente. le voy a recomendar al presidente que en el próximo discurso haga bandillete, porque mira, 12% era lo que teníamos, 14.000 sobre 115.000 Así en es. 52 años. Así es. Y ya llevamos 25.000. 25.000 aparte de esos 14.000. Aparte- O sea claro, que si lo sumamos de 25.000 los 115.000 ya vamos cerca de 40.000. Claro, claro. Que ya tienen su seguridad jurídica Claro. de su unidad productiva, que ojo, son fundamentales. ¿Por qué? Porque son parte de los que te producen los bienes, o sea, todos los productos que se consumen diariamente. Bien. Estamos ahí hablando de los frutos menores, estamos hablando del trigo, estamos hablando de la leche de los Hay ganaderos. proyecto de todo, hay proyecto de... Sí, sí. El proyecto de la producción nacional, agropecuaria nacional. Sí. Y de lo que se trata es justamente de que esta gente pueda tener, uno, la seguridad de que ya eso es suyo y de que nadie se lo puede quitar. Dos, con un título tienen acceso al crédito formal, ya no tienen que ir a buscar préstamos a donde un tipo ahí en la esquina que lo cobra un 15, a un 20. Tres, la garantía de que cuando ya no esté, en este caso presente, sus hijos puedan estar tranquilos porque eso les baja automáticamente como los sucesores que son. Claro. Pero aparte de, brinda la tranquilidad del entorno. ¿Por qué? Porque cuando no hay un título, muchas veces se dan las situaciones de los conflictos, porque nadie sabe. Invasiones. Porque nadie sabe Eso no es de qué es nadie. mío y qué Eso es no es de tuyo. nadie, claro, Entonces claro. hemos visto muchas situaciones donde hay mucha gente que lamentablemente se va a las vías de la violencia porque usted me ha robado medio metro de tierra, 1 metro de tierra, 2 metros de tierra. Ya con un título definitivo queda claramente delimitado dónde está su parcela y dónde llega la mía. Okay. Y se disminuye ese tema social, ese conflicto. Me quedó claro el social. tema de la parte agrícola. Asentamientos o la reforma agraria de cuando Balaguer, todo eso, perfecto. Ahora vamos un poquito, sin entrar todavía en la parte privada, que aunque no es parte de la comisión, me interesa discutirlo, Claro. con la parte de vivienda, diríamos los multifamiliares, Sí. las viviendas individuales que el gobierno había construido, todos los INVI, Claro. todos los INVI que hay. Yo soy de Villa Altagracia, en Villa Altagracia hay un barrio INVI, Así como es. lo hay en todos los sitios. Pregunto esto por lo siguiente, a todas las personas que Balaguer le dio una casa, que le vendió una casa, entiende que Balaguer se la regaló. Y después de ahí, Leonel Fernández entiende que se lo regaló. Quedó más claro con el PLD, porque los proyectos que el PLD ha hecho, estaba bien claro que había que dar un avance inicial de tanto, Balaguer no recibía ningún avance, Así es. y tú tenías un compromiso de pago. Toda esa gente, en su gran mayoría, nunca pagó nada. Ahora, ¿cómo se han hecho ustedes para, primero, legalizar estos temas de estos títulos, registrar ese pasivo que existe y que la gente acepte ese pasivo y que eso vea como una hipoteca, Claro. grabado el título de que tú le debes al Estado Dominicano, sea al INVI, Claro. sea a bienes nacionales o a quien fuere, Claro. sobre esa deuda? ¿Cómo lo han hecho? Mira, es mucho más grave de ahí. ¿Por qué? Porque no solamente se trata en este caso de gente que no ha pagado, por ejemplo, lo que le correspondería pagar, que son cuotas realmente mínimas. Cuando tú vienes a ver, las cuotas mensuales son de 150 Sí, pesos, 50 de 200 pesos pesos. durante 20 años. ¿Por qué? Porque son precios que realmente datan desde hace más de 30 años. Ahora, ¿cuál es la gravedad? La gravedad es que para poder titular todos esos apartamentos que suman más de 52.000 en todo el país, Wow.
O sea, todos los proyectos de multifamiliares o de unifamiliar que se han hecho desde el año 66 son más de 52.000. Ahora, ¿cuál es el tema con los multifamiliares? Que para usted poder sacarle un título, usted tiene que hacer un régimen de condominio. Para hacer un régimen de condominio, usted debe tener planos aprobados por obras públicas, con la certificación de uso de suelo de la alcaldía del sitio donde se haya hecho. Ay, mi madre. ¿Qué ocurre? La mayoría de esos proyectos, por no decir todos, no tienen planos. ¿Por qué? Tienen régimen de condominio. Mucho menos. Exacto, y por vía de consecuencia no tienen régimen de condominio, y por vía de consecuencia no tienen los títulos. Sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando se construía simplemente se limitaba a un acto donde se daba la llave y ahí se concluía con ese proceso. Nadie le daba seguimiento a la tramitación que había que hacer para hacer ese régimen de condominio. La construcción no se hizo con planos aprobados, muchas individuales veces ni condominio. Usted no podría usted tendría ahora que hacer un levantamiento Estamos trabajando en eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? A menos que uno haga un régimen de condominio global y que haga una legislación especial para todo eso. Ese es otro tema. En todo caso, hay que cambiar la ley, porque lo que la ley dice es que para poder sacar un título a una unidad funcional en un multifamiliar, debe contar con un régimen de condominio, y ese régimen de condominio está sustentado en planos aprobados por las autoridades competentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos 52.000 apartamentos no tienen planos. Hay que hacer planos desde cero. Planos de la dimensión, master plan, de unidad funcional, etcétera. Régimen de condominio. Sí, pero eso viene luego de que ya yo tengo pero eso es un tiempo y un gasto grandísimo. Tiempo se puede hacer rápido, si hay los recursos suficientes, y ya hemos ido trabajando con ciertos proyectos. Y hay voluntad. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es cuando las autoridades nos quieren, en este caso, nos piden que dentro de ese juego de planos se depositen planos que no podemos crear. ¿Cómo cuáles? Como un plano sanitario, como un plano sanitario, ¿Cómo lo hacen? un plano estructural, Si ya está todo... un plano eléctrico. Claro. ¿Cómo vamos a crear eso de algo que tiene 30 años ya ahí construido? Claro. Entonces no hay forma material. O acogerse a la ley vigente. No, por eso cuando se construyó hace 25 años. Hay apartamentos de Balaguer en Villa Juana que no tienen parqueo. Y que no cumplen, exactamente, que no cumplen con la norma eso actual. No reciente, lo de Villa Juana, como hay un principio constitucional de que la ley no es retroactiva, claro. Entonces nosotros nos hemos sentado con las autoridades para ver qué medidas administrativas nosotros podemos buscar para fines de estos casos. Entonces, ¿qué es lo que hemos en esos casos planteado? Mira, yo te voy a crear los planos que materialmente puedo, pero yo no te puedo crear un plano sanitario porque yo no sé por dónde van las tuberías de un multifamiliar que tiene más de 30 años ahí. Y habría que romperlo todo para verlo. Exactamente, y ahí es donde nos encontramos en este momento, pero ya estamos cerca de una solución, y la idea es que para el plan de titulación, los planos que se exijan sean los planos que se puedan producir fruto de la realidad existente, la realidad social, y que cuando ese plano esté visado por las autoridades, entonces se haga ese régimen de condominio, que con ese régimen de condominio se saquen los títulos de cada uno de esas 52 casas o apartamentos, y a partir de ahí entonces vemos ya la situación financiera de cada quien. Pero eso no es un obstáculo para que pueda ser titulado, porque vuelvo y digo, cuando usted compra una casa o un apartamento, usted tiene un préstamo de 15 y de 20 años, pero usted tiene su título. Sí, claro. O sea, el Estado lo que tiene que hacer exactamente eso. ¿Para qué? Para poder cumplir con esa meta que quiere la gestión de este gobierno, el presidente, que es crear un país de propietarios. Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que le permite a un sector de la clase media baja continuar ascendiendo a una clase media como tal. Quien no cuenta con un derecho de propiedad garantizado por un título, realmente está estancado en un sector social, en un segmento que no le permite avanzar. ¿Por qué? Porque no tiene la garantía de que eso es suyo. O sea, como yo, si tengo una casa que he levantado con mis esfuerzos durante 15, 20 años, voy a invertirle si tengo miedo de que alguien mañana venga y que me saque porque yo no soy dueño? Bien. No es un activo, en sentido general, no es un activo. Bien. El tema se pone cada vez más interesante y salen más cosas, pero en la parte final, licenciado, vamos a tratar un poquito, a ver cómo lo vinculamos. Las expropiaciones que no han sido pagadas. Sí.
los barrios de la capital Sí. o de las diferentes provincias. Y los casos que, como usted dice, a veces el Estado debe de indemnizar, porque cuando el Estado hace algo mal, debe de indemnizar, y lo que da la realidad es el título, pero además las decisiones no son retroactivas. Así es. Vamos a vincular todo esto. Claro. Un barrio que era de un propietario, pero que después se lo expropiaron, que no se lo han pagado al propietario, pero que era privado original. Si la comisión va a trabajar en eso, piensa. Segundo, un barrio que era con condiciones o sea, que no lo ha pagado. Sí. Un barrio que era privado y que sigue siendo privado, pero que va a ayudar, por ejemplo, un barrio que era de los Vicini. Luperón. ¿Verdad? Y eso es un trabajo de los Vicini, o es un trabajo de la gente o de la comisión. O un caso híbrido, y ese caso yo quiero que usted nos cierre con él, que es el caso que desde nuestro punto de vista, lo hemos criticado bastante, sí, la posición del Estado, que es el caso de los Tres Brazos. Sí. Aquí se ha hecho la opinión pública diciendo, claro, que la gente de los Tres Brazos que titularon eso son un satanás, pero sí, no le han dicho a la gente que el gobierno le vendió a una empresa eso y que cuántas operaciones así se hicieron en el país. Y titularon. Y no, claro, le han dicho que los títulos son de esa gente. ¿A quién es que va a resarcir el Estado? A los que tienen los 3.000 títulos en los bolsillos y que gastaron sus 200 millones de pesos. Ahí voy, lo más rapidito para ver si te puedo tocar todos los temas. Lo que tiene que ver con la expropiación, ¿verdad? Como ustedes bien saben, eso es una facultad de los mismos presidentes. Los presidentes se habían dedicado a crear obras públicas, declarar de utilidad pública ciertos predios y no los pagaban. Entonces, eso realmente fue algo que se multiplicó durante muchas décadas. Por ejemplo, usted estaba diciendo de los barrios que se han asentado en tierras de propiedad privada y alguien habló de los Vicini. Los 14 barrios de la parte alta de la capital, el Ensanche Luperón, el Capotillo, el Simón Bolívar, el Guachupita, Espaillá, María Auxiliadora, todo eso está en una parcela que es de propiedad privada. Sí, señor. ¿Qué ocurre? Fue declarada de utilidad pública en el 56. Ahora, supuestamente no se ha pagado. El Estado dice que sí se pagó, pero nadie prueba ni una cosa ni otra. Yeah. Hasta tanto no se determine la realidad de esa situación jurídico-financiera, la comisión no puede actuar. Intervenir, claro. ¿Qué hemos hecho? Desde hace unos cuantos años se nos han acercado y lo que le hemos planteado es que ellos individualmente, y así lo han hecho. Vayan donde los Vicini. No. De que los Vicini lleguen a acuerdos con los que quieran comprar, porque cada quien puede comprar. Mira, yo ocupo 150 metros, yo te quiero comprar. Y ellos han hecho ventas así. Entonces, esa es una opción. Desde el punto de vista del Estado, en este caso sería, como manda el artículo 51 de nuestra Carta Magna, indemnizar por esa declaratoria de utilidad pública. Ahora, ¿cuánto cuesta eso? Ya ahí habría que ver. Lo más probable es que sea cientos de millones o miles de millones de pesos. ¿De dónde salen esos fondos? Entonces, ahí hay que buscar una solución para ese caso como para todo ese tipo de casos que son así. Por otro lado, otros asentamientos, por ejemplo, que fueron creados en tierras del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado mismo los reasentó, ya fuera por un ciclón, por ejemplo, como en el caso de los Tres Brazos, que fue por el ciclón del año 78, como cuando se construye una presa, que te reubican a toda la gente que estaba en el entorno donde se iba a hacer la presa y te la llevan a otro sitio, pero lo abandonan a su suerte. Los Tres Brazos. ¿Qué ocurrió ahí? Los Tres Brazos están sobre 3 grandes parcelas que eran de una de las empresas de Corde, una de las empresas que debió ser sometida al proceso de capitalización. Creo que era FADOC. No, la compañía de calzados Doinca. Ok, Doinca, sí, que estaba a la entrada a la izquierda. ¿Qué ocurre? Que para poder haber hecho esa transacción se debió cumplir con lo que mandaba la ley 141-97, que era la ley de la CREP, de la reforma de la empresa pública, donde establecía las modalidades para la capitalización de las empresas. Corde, bajo una interpretación legal de que estaba facultada legalmente a no ir por esa ley, sino autónomamente poder vender. Como hizo en muchísimos sitios. Como hizo en muchísimos sitios, sí. Vendió una de las 3 parcelas, bueno, las 3 parcelas, pero la parcela donde están los 3 brazos, que es la 153A2, la vendió a una empresa privada
con la finalidad de dicen que ellos lo ellos, titulen. de que ellos luego le transfirieran a terceros, no de que lo titulen. ¿Por qué? Porque cuando eso ya se hizo, el trabajo de la titulación ya se había hecho en más de un 80%. Pago por CORDE, con fondos de esa compañía, pero hecho y pago por CORDE. Ahora, ¿qué ocurre? Con fondos de la compañía que compró. Con fondos de la compañía que compró, pero el proceso quien lo hace, quien lo inicia, el levantamiento, es el titular. CORDE. O sea, mi casa, nadie la puede vender. Ahí fue que fue a la comisión famosa que firmaron todo el mundo y vendieron la tierra. Porque hubo una comisión que aprobó esa venta, la comisión de CORDE, era un consejo. Era una junta, era Sí, una sí. junta directiva. Era una junta directiva. Eso lo aprobó mucha gente, esa venta. Como toda junta directiva, sí, pero esa junta directiva tampoco tenía facultad. ¿Por qué? Porque la ley de CORDE dice claramente en sus artículos. Entonces van a devolver, por ejemplo, todas esas empresas que vendió CORDE, que no han tenido facultad, porque podemos comenzar a mencionar muchísimos terrenos y empresas que vendió CORDE. No, es que todas son ilegales. No, es que todo depende bajo qué modalidad fue que se hizo la transacción comercial. Sí, si se cumplió con la ley 141.97, está bien. Ahora, si no se cumplió con la ley 141.97, en los casos en que la ley mandaba que era bajo un procedimiento particular, entonces eso sí hay que revisar, como es el caso de los tres brazos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? El Estado reconoce que ahí hay toda una comunidad que tiene más de 30 años, ¿verdad? Que no se puede desconocer un derecho adquirido que tienen sobre esos terrenos y que el Estado de una forma implícita los ha reconocido como un asentamiento. ¿Cuándo? Cuando le hace calles, aceras, contenes, clínicas, hospitales, destacamentos policiales, ya el Estado lo reconoció como un asentamiento. Y la compañía que compró y que tituló y que es dueña de la compañía no tituló. La compañía no tituló. CORDE hizo el proceso de deslinde y eso cuenta. Pero con el dinero sí, de la titulación. Pero con el dinero que supuestamente le pagó la compañía, 80 millones de pesos, de los cuales solamente pagó 3. Solamente pagó 3, porque todo está ahí documentado. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando concluye el proceso de titulación, la fase más engorrosa, porque lo fácil es cuando usted ve que se da el título. No, es todo lo que está detrás de ese proceso, que es la fase técnica de mensura, del deslinde, del Tribunal de Tierra y posteriormente cuando sale la sentencia que ordena que se expidan tantos títulos. En este caso creo que fue 2.500 y pico de títulos. En ese momento que se concluye con esa fase es que entonces la empresa asume los títulos resultantes y se transfieren un grupo a nombre de la empresa. Y la empresa, en virtud de ese contrato de venta, comienza a transferir a terceros, pero no a los precios en que habían acordado, sino a otros precios que ellos habían determinado a través de otra fórmula. No hay ningún problema. ¿Dónde está el kit de todo esto? Que la operación en sí es irregular, nunca se debió producir. Y como no se debió producir, se revocó. Como no se debió producir, se está pidiendo la nulidad de la transacción para el Estado recuperar todos esos derechos y entonces hacer el proceso de manera correcta. Es lo que hay. El Estado va a resarcir a los dueños, a la empresa que le vendieron mal. No. La empresa que le vendieron mal, la empresa que compró mal. Una pregunta, usted, el expediente, ¿usted vio quiénes firman esa aprobación de arriba? Porque entonces eso te está diciendo, claro. Es como que tú digas, el que está ahí ahora mismo, que usted firma una cosa, pero usted tiene que ver, cuando eso se firma, eso lo firma un ministro de la presidencia, el presidente del Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A ti te venden todo eso ahora, totalmente de acuerdo. Tú gastas un dinero y ahora todo el que haya firmado mal, firmó mal. Por eso el Estado está pidiendo, reivindicando su derecho, eso es nulo. Es como con lo de Bahía de las Águilas. Se hizo un trámite que firmaron los funcionarios que estaban de turno, pero era una operación ilegal y se está reivindicando ese derecho. Ahora, entonces, la seguridad jurídica la va a mantener el Estado. Claro que sí. Hasta las empresas que compraron. Todo eso, toda esa gente que está ahí en los tres brazos tiene su derecho de propiedad garantizado. Ahora se lo vamos a regularizar. ¿Por qué? Porque comprándole los títulos a los dueños que tienen los 2.500 títulos. Es que ellos no han pagado ni siquiera un 10% del costo de la transacción.
Ellos hablan de que... ¿Usted la conoce, la operación? Claro que la conozco, si yo fui miembro de la comisión que se creó para investigar todo este proceso. Pues yo le puedo traer todo el expediente, caso por caso, detalle por detalle. De los 80 millones solamente pagaron menos de 3. Y lo otro que pagaron, lo pagaron en una dación en pago con inmuebles, con apartamentos que hasta tenían hipotecas. Hipotecas. O sea, fue una burla total al Estado Dominicano, con complicidad de autoridades de CORDE. Y por eso es que se está pidiendo la nulidad de la venta, para recuperar eso. Entonces, lo que haya que devolverle a la compañía, se le irá a dar, lo que haya que devolverle. Yeah. Pero aquí lo importante, y es el aspecto principal y social. Usted acaba de decir lo que eso es. Sí, no, y eso es, poderle garantizar a esas 3,000 y pico de gente, su título, pero su título correcto. ¿Por qué? Porque para colmo de males, ese proceso técnico está viciado. ¿Por qué está viciado? Porque cuando salen los 3,000 y pico, los 2,000 y pico de títulos, el título de Michael Jacín dice que él tiene una casa de 800 metros cuando tu casa tiene 500. Y dice que está georreferencialmente en la esquina A, número B, y tú estás en un sitio totalmente distinto. ¿Está mal? O sea que hasta técnicamente está mal. Comprobado, comprobado. Entonces, esa es una situación. Eso habría que buscar entonces la comisión. ¿Los agrimensores también? Los agrimensores que trabajaron. Claro, porque como usted nos explicó al principio del programa, ese trabajo lo hizo todavía en manos de CORDE. Eso lo hizo CORDE, pero CORDE subcontrató a alguien para que hiciera un trabajo que finalmente quedó mal. Entonces, usted finalmente, ¿usted se siente bien con esos 40,000 títulos, cómo van? ¿Usted está conforme, así como está la gente que recibe un título? ¿Usted se siente bien cuando usted le entrega eso a la gente y con la velocidad que van las operaciones? Mire, yo realmente sí me siento bien con lo que se ha hecho, porque era algo impensable que en menos de 4 años se haya podido titular más de 40,000 nuevos inmuebles. Si estoy satisfecho, le puedo decir que no. ¿Por qué? Porque se trata de una deuda de más de 55 años. O sea, lo que hay que entender aquí es que cuando se crea la comisión en el 2012, que no funciona hasta el 14, porque no tenía presupuesto en el 2013 por el año de austeridad fiscal, realmente nosotros hemos iniciado un trabajo con 55 años de retraso. Claro, entonces, 55 años de retraso es un gran cúmulo que en 4 años nosotros hemos podido avanzar en lo impensable y realmente de lo que se quiere es continuar cada año titulando mínimo 15,000 inmuebles nuevos para ver si finalmente podemos lograr la meta de crear un país de propietarios. Mire, para ser justo, simplemente para concluir, nosotros hemos hablado de vivienda, de asentamiento que hizo Balaguer. Yo dije Balaguer y los gobiernos del PLD. Pero ahí está mi amigo Eligio Jaques, que está ahí, que viene detrás. Y oye, me tengo que recordarme que también Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Hipólito Mejía hicieron también lo propio. O sea, hicieron apartamentos, hicieron multifamiliares, hicieron unifamiliares y también asentamientos. O sea, que también es el Estado. Pero por ejemplo, uno de esos proyectos que nosotros hemos titulado fue en San Francisco de Macorís, en La Amarga y por el Aguayo. Esos fueron unos proyectos unifamiliares que hizo Antonio Guzmán. Pero fíjate cuándo, entre el 78 y el 82, cuándo fueron titulados. En el 2016, 30 y pico de años después. O sea, el Estado sistemáticamente tiene una deuda social histórica con este tema que se ha ido intentando saldar poco a poco en los últimos 4 años. Muy bien. Gracias, licenciado. Lo vamos a invitar a un debate que vamos a planificar aquí sobre el caso de los 3 brazos. Cuando usted quiera. Lo vamos a hacer, vamos a traer a todos los sectores a hacer. Cuando usted quiera. A todo el que pasó por ahí, vamos a hacer un debate aquí. Cuando usted quiera. Para que usted vea que vamos a salir más bien que el carajo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Le damos las gracias al licenciado José Dantes Díaz, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado. Vamos a hacer una pausa para iniciar el segmento Síntesis Consumidor y Agropecuaria, que tenemos el placer de tener al licenciado, al ingeniero Eligio Jaques aquí con nosotros. Venimos ahora.